Bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Este es el podcast de Coljuegos y justamente hoy nos acompaña su presidente. Él es el doctor Marco Emilio Hincapié Ramírez. Bienvenido, podcast de su entidad. Muchas gracias. Vamos a interactuar con muchos amigos y muchas personas del sector. Es importante este nuevo espacio para poder comunicarnos. Claro, y para llegarle a la ciudadanía, que es lo más importante. Usted es abogado, tiene más de 30 años de experiencia en el sector y ha liderado loterías. O sea, que tiene toda la experiencia que se requiere para estar a la cabeza, al frente de esta entidad tan importante, que es una entidad además relativamente nueva. 13 años tiene Coljuegos, ¿cierto? Precisamente 13 años estábamos celebrando esta semana, el día de ayer. Es una entidad relativamente joven, digamos que recogió el pasado, el camino mal andado, diríamos, de otras entidades, Ecosalud y otras entidades que realmente no dieron las expectativas por las cuales fueron creadas. Digamos que Coljuegos hace 13 años comenzó en una actividad de transferencias a la salud. Nosotros transferimos salud, como somos la entidad precisamente, empresa industrial y comercial del Estado, creada para administrar unas transferencias, llamemos unos recursos, las rentas de un monopolio, que de acuerdo a la Constitución Nacional van esos recursos destinados específicamente de un gran porcentaje a la salud de los colombianos, a la salud subsidiada. Ok, entonces recordemos nuevamente lo que hace Coljuegos para que al ciudadano, a la persona que nos esté viendo, le quede perfectamente claro. Porque uno ve, por ejemplo, de pronto en algunos anuncios, en algunas publicidades, autoriza Coljuegos, no sé qué, Coljuegos. La gente le queda como sonando, pero no tiene muy clara la función y la importancia que reviste esta entidad para la salud pública. Sí. Digamos, esas rentas que genera el monopolio, nosotros tenemos la administración, la inspección, vigilancia y el control de todo lo que es la actividad de los juegos de suerte y azar a nivel nacional. Manejamos el monopolio nacional. A nivel regional, esos monopolios que son el chance y las loterías y los raspas son manejados por los departamentos, ¿ok? Y a nivel nacional, nosotros manejamos, por decir así, los juegos nacionales. Tengo que ver unos juegos que son de carácter localizados. La gente que son localizados son casinos, son bingos, otros que son juegos novedosos, como el baloto, como el superastro, ¿cierto? Y los juegos, juegos en línea, que vienen ya en esa caracterización de novedosos, que son los que donde apuestan los ciudadanos, los partidos de fútbol, y eso tenemos autorizados actualmente 16 operadores. Por todos estos operadores tenemos 415 operadores de nuestros juegos. Eso se constituye en los localizados, digamos, son 400 más o menos, más se desarrollan su actividad en aproximadamente 3.900 establecimientos de comercio en todo el país. Digamos que es lo legal, lo que autoriza Coljuegos mediante concesiones, novedosos en licitaciones y autorización de contratos también a los operadores. Esta actividad genera unos recursos que principalmente se destinan a la salud subsidiada de los colombianos. Doctor Hincapié, ¿y cómo va esa modernización tecnológica bajo su mandato? ¿Cómo va ese tema, teniendo en cuenta que hay tantas nuevas modalidades de juegos de azar? Nosotros desde el primer momento presentamos nuestros ejes fundamentales. Primer eje, combatir la corrupción y la ilegalidad. Combatiendo estos dos flagelos, vamos a lograr, de un lado, una mejor actividad al interior de nuestra entidad, con funcionarios capaces, funcionarios competentes, funcionarios honestos, y combatir la ilegalidad tiene que ver con los recursos que se nos están escapando.
de la salud. Aproximadamente hay unos promedios de 1.5 billones de pesos anuales que se escapan por la actividad ilegal. Esa actividad ilegal la hemos venido combatiendo de una manera pues importante. Pero Coljuegos también tiene que ver con el tema de la transformación tecnológica. Ya hemos avanzado, ya Coljuegos en estos momentos, el último informe que acabo de tener, iniciamos con nuestro software, ¿sí? Una herramienta de software en donde todos quienes operan los juegos de suerte y azar van a estar en tiempo real reportándonos los recursos, reportando esa actividad. Y para eso también contamos que hemos ya iniciado nuestro gran centro de inteligencia artificial. Ya ese centro de inteligencia artificial lo instalamos hace más o menos un mes y eso garantiza, de un lado, una efectividad de nuestra actividad como control permanente, auditoría permanente, hasta auditoría que vamos a hacer muy profundas, ¿sí? Son ya auditorías forenses que debemos hacer sobre los discos duros de los operadores que nos transmiten a nosotros para evitar fundamentalmente que nos evadan recursos y podemos también de otra parte mirar cómo está la operación nacional en un tiempo real. Esa situación es por primera vez se va a tener en cuenta en nuestra entidad, que además es la entidad bandera, es la número 1 como regulador en América Latina en juegos de suerte y azar. Llevamos la cabeza en este importante sector. Bueno, esa es una muy buena noticia. 1.5 billones es lo que se evade prácticamente anualmente. Aquí hemos hablado ya con otros personajes en otros capítulos de este podcast de las sanciones, tanto en lo micro como, digamos, aquellas personas que simplemente organizan una rifa y recogen una plata y no reportan lo que están haciendo, y también la parte macro, ya como de esas organizaciones criminales, de lavado de activos, en fin, que cogen los juegos de azar para tapar ciertas actividades ilícitas. Pero entonces, ya hemos hablado mucho de sanciones, hablemos de lo positivo. ¿Por qué es importante reportar las rifas a Coljuegos? ¿Por qué es importante, si usted va a organizar una rifa en su barrio, en su colegio, en su casa, decir, señores de Coljuegos o a las autoridades, estoy organizando esto? Justamente para bajarle a ese 1.5 billones de evasión. Hagámosle un llamado a la ciudadanía para que pues apostemos por lo legal, como debe ser. Sí, el tema de las rifas es un tema que ha sido regulado por decretos del Gobierno Nacional del año 2015. Esos decretos del Gobierno Nacional, digamos que en ese momento estableció unas condiciones para las rifas, que las rifas se podían realizar una rifa por persona natural o por persona jurídica, que se podía rifar solamente bienes muebles o bienes inmuebles, que de todas formas tenía que jugarse con unos números de una lotería y que habría que repetirse la rifa si no caía en poder del público. Digamos, esas son unas condiciones que se establecieron en el año 2015 y actualmente, al ver nosotros el crecimiento de la ilegalidad de las rifas, ¿sí? Tenemos los influencers que rifan carros, los influencers que rifan casas, que rifan fincas, las rifas que también por todos lados, en boletas, la gente está rifando y rifando. Entonces se convirtieron en un problema, ¿sí? En un problema en el sentido de que no hemos logrado, con la infraestructura que tenemos, controlarlos debidamente. Ante eso presentamos un proyecto de decreto al Gobierno Nacional. De ese decreto actualmente está en Presidencia de la República. Estamos haciendo las aclaraciones que se nos pidan y ese decreto va a permitir no una rifa al año, sino 2 rifas mensuales. Va a permitir que exista un gestor de la rifa, que es el interesado, puede ser persona natural o persona jurídica,
y un operador que es quien responde ante Coljuegos por toda esa actividad, por controlar, por mirar que efectivamente se constituyeron las pólizas necesarias para optar por la realización de la rifa. Vamos a someter a una condición importante de que tiene, digamos, es de doble vía, de una vía para incrementar nuestros recursos, que actualmente, digamos, hay unas encuestas que nos sitúan que estamos perdiendo 70.000 millones de pesos al año en transferencias para la salud, o sea, de parte de las rifas. Y entonces, pues en esa condición le decimos, usted se legaliza, tiene la autorización y no va a estar perseguido por lavado de activos, ¿sí? Por los delitos, el delito tipo, que es el del artículo 312, ¿sí? Que es el ejercicio ilegal de la actividad monopolística, que es una actividad netamente del Estado, autorizada por el Estado. La persona que está con una máquina tragamonedas, con una rifa, en esas condiciones anormales, ilegales, por fuera del orden de la autorización nuestra en Coljuegos, ya está incurso en ese delito. Tan pronto cae la autoridad, caemos nosotros, se inician los procesos, tanto penales, administrativos y los procesos de cobro coactivo, si es que se puede cobrar a esos ilegales, que es muy difícil muchas veces estar persiguiéndolos para cobrar. Entonces, quienes están en esa actividad van a sentir que pueden tener un respiro en los recursos, justificar de dónde surgen esos recursos con una actividad legal, con una actividad autorizada por Coljuegos, y nosotros vamos a incrementar esas rentas del monopolio para la salud de los colombianos. Doctor, y dentro de esa modernización tecnológica, ¿cómo podemos llegarle al ciudadano de manera más fácil para que justamente reporte, pida la autorización, instrucciones para ese ciudadano de a pie? ¿Cómo le podemos decir, bueno, usted quiere organizar una rifa o participar en XYZ, o a ese creador de contenido que usa las redes sociales también para lucrarse? Bueno, hágalo, pero usted tiene que seguir este conducto regular. ¿Dónde podemos conseguir la información? ¿Dónde se puede consultar? Aprovechando esto de la modernización tecnológica. Digamos que en Coljuegos, lógicamente hay una atención de el ciudadano, donde pueden dirigirse a nuestras instalaciones. Igualmente, digamos que hay unas orientaciones en la ley de qué se necesita para realizar esas rifas, ¿cierto? Hay que constituir una póliza, hay que comprar un bien inmueble que se va a rifar, que sea nuevo, ¿sí? Y las condiciones como se van a realizar en el término de la actual regulación. En el término de la futura regulación, pues cambiarían esos requerimientos, y para eso, pues lógicamente, en la atención al ciudadano, en nuestras oficinas, acá en la calle 93A con carrera 11, número 93A85. Anoten bien la dirección para que la tengan en cuenta. 93A85 en Bogotá, pueden ingresar y con mucho gusto les daremos toda la información. Doctor, hincapié del trabajo con las loterías, ¿cómo va? Pues sabemos que es un tema regional, de la sede de la alcaldía, gobernaciones, pero ¿cómo articula Coljuegos con las loterías, digamos, que son tan importantes y de tanta trayectoria de historia para los colombianos? Nosotros dentro de la estructura organizacional tenemos también una gerencia que es la Secretaría Técnica de los Juegos de Suerte de Azar. Esa Secretaría Técnica de los Juegos de Suerte de Azar se encarga también de inspeccionar y de vigilar las loterías y los chances, de mirar la parte financiera. Cada vez que se va a solicitar un sorteo extraordinario por un valor, allá en la Secretaría Técnica de los Juegos de Suerte de Azar, que tiene su junta directiva, de la cual yo hago parte de esa junta, autoriza, ¿sí?, la condición del sorteo extraordinario, el número de sorteos extraordinarios que pueden hacer. Si se va a incrementar el premio mayor de la lotería, también tienen que presentar unos estudios técnicos para que sean analizados allí en la Secretaría Técnica. Digamos que hay ese control sobre manejo de las reservas técnicas. Cada vez que se hace un sorteo de una lotería y del chance, el operador o la lotería
debe tener unos recursos que van a la reserva técnica y esos recursos deben ser suficientes para responder por 2 o 3 premios mayores. Cada vez que va a haber una rifa, Coljuegos tiene que estar mirando, un sorteo de lotería, Coljuegos tiene que estar mirando cómo están las condiciones financieras por los reportes que hacen las loterías para poder dejarlos que operen esos juegos. Igualmente, deben de reportar esos sorteos a Coljuegos, los sorteos que se hacen, y antes del sorteo reportar la cantidad de billetes y el número de los billetes vendidos, ¿sí? Para asimismo autorizar el sorteo inmediatamente después por vía de televisión como lo ordena la ley. Bueno, doctor Hincapié, ahondemos un poquito en ese reconocimiento que le entregaron a Coljuegos a nivel latinoamericano. ¿Eso cómo fue? ¿Cómo concursaron? ¿Quién les entregó ese reconocimiento? Es interesante conocer cómo una entidad del Estado ha sido reconocida en Latinoamérica Sí. con esta distinción. ¿De qué se trata? Digamos que el avance nuestro viene de la Constitución del 91, con la reforma constitucional que dio lugar a que se operaran los juegos, que los juegos tuvieran una destinación específica, o las rentas de los juegos de suerte de azar tuvieran esa destinación específica. De allá a acá ha crecido mucho, se ha regulado, se han expedido las leyes. Tenemos una ley del sector de juegos de suerte de azar, que es la ley 641 del 2001, pero también tenemos decretos que han reglamentado esa actividad. En ese sentido, también nosotros a nivel latinoamericano fuimos los primeros en abrir el espacio a las apuestas deportivas, a los juegos operados en línea, a los de Internet. Este ha tenido un incremento maravilloso. Digamos que dentro de ese billón de pesos, que este año va a ser el récord, hemos sido récord en los últimos meses, en este último año, en ventas localizados, en transferencias de localizados y en transferencias también de los juegos en línea. Los juegos en línea habían venido creciendo, pero primero estaban los juegos localizados, los casinos, los que más plata nos generaban a nosotros. El año anterior, por ejemplo, los casinos nos generaron aproximadamente como unos 338.000, 35.000 millones de pesos para la salud. Y los operados en línea, 318.000 millones de pesos. Los operados en línea para este año ya superaron a los localizados y están proyectados para entregar 422.000 millones de pesos, un crecimiento importante de más del 27-28% con relación a las transferencias del año anterior. Esto nos va a permitir concluir el año por encima de lo presupuestado de los 970.000 millones de pesos en transferencias, y este año las tendremos superando el billón de pesos por primera vez en la historia de los juegos. Cuando en 2012, hace 13 años que se creó Coljuegos, como les decía, transferíamos 238, ya estamos transfiriendo este año casi el billón de pesos. Eso quiere decir que ese billón de pesos en carta blanca abierta, en cantidad de personas que pueden ser atendidas, las tenemos calculados en 1 millón de ciudadanos que no tienen la forma de darse su salud. Pues esa salud de estos recursos que estamos nosotros transfiriendo al sector de la salud subsidiada va a alcanzar aproximadamente para 1 millón de personas. Entonces, importantísimo recordar esta cifra, 1 billón de pesos que vamos a alcanzar para 1 millón de personas en todo el territorio nacional, o esto está focalizado en alguna región específica, en todo el territorio nacional, de acuerdo también a unos estudios que ha hecho el Ministerio de Salud, precisamente para focalizar dónde están los hospitales que necesitan más, que requieren más recursos, ¿cierto? Nosotros transferimos unos dineros al ministerio, otros dineros transferimos por esos estudios a las secretarías departamentales de salud. Ok, bueno, entonces, doctor Hincapié, yo creo que ha quedado muy claro
la labor de Coljuegos 1, lo que está ocurriendo bajo su administración, que vamos a llegar a esta importantísima cifra. Vuelvo y repito, casi 1 billón de pesos para 1 millón de personas beneficiadas a través del sistema público de salud. Y pues bien, para cerrar ya este bloque, doctor, y este capítulo, hablemos de lo personal un poco. ¿Usted a qué le apuesta en la vida? No solo con Coljuegos, usted personalmente a qué le apuesta en la vida. Pues digamos que he venido en una actividad permanente de los 18 años trabajando y llevo más de 35 años en el sector público, casi 40 años que he servido al sector público en las diferentes actividades, desde inspector de policía, de funcionario de la Contraloría General de la República, abogado investigador, comisario, secretario de inspección de comisarías de Policía Nacional en Bogotá. Mucha actividad en el sector público, Secretaría de Gobierno de Ibagué, alcalde encargado en Ibagué, diputado, presidente de la Asamblea Departamental del Tolima, presidente del Consejo de Ibagué en varias oportunidades. Se dice coloquialmente, más puestos que un bus, mejor dicho. He estado en todas esas distinciones que me ha dado la vida. Le agradezco a Dios todos esos espacios que yo he recorrido. Llegué a ser presidente del Consejo Nacional Electoral en 2 oportunidades. Estuve 8 años en el máximo órgano electoral del país. Participé en más de 60 eventos electorales en Latinoamérica como observador internacional de procesos electorales. Fui gerente de la Lotería de Bogotá, sí, señor. También con el señor presidente de la República, con el doctor Gustavo Petro cuando era alcalde. Yo estuve en la Lotería de Bogotá y ahora en este espacio que pues igualmente me brindó el presidente de la República, estamos trabajando con las instrucciones muy precisas sobre las rentas, la salud, el incremento de las rentas y el control a la ilegalidad y a la evasión. Esos son fundamentales para lograr el crecimiento, no solo institucional, sino el crecimiento también de la asistencia del Estado. El Estado tiene que ser asistencial, porque hay personas en las sociedades que no tienen las formas de darse una oportunidad de tener trabajo, de tener recursos suficientes para solventar un derecho fundamental que es la salud de un ser humano. Entonces, a eso le agradezco la vida de que me haya dado la oportunidad de llegar hasta estos cargos, pero yo creo que es el momento del espacio de los jóvenes. Los jóvenes tienen que tomar estos procesos de responsabilidad en la historia social de un país, en la historia de Colombia. Y será la historia la que nos diga y les dé a ellos y les diseñe y les trace el camino para seguir en este cambio. Es un cambio fundamental, el cambio de una sociedad. Es el cambio, es el gobierno del cambio al cual pertenezco y el cual me siento orgulloso de estar trabajando en estas condiciones. Doctor Marco Emilio Hincapié Ramírez, un placer haberlo tenido en su podcast, en el podcast de Coljuegos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que siga juiciosito en esa senda de crecimiento de Coljuegos, en esa senda de recaudo, en esa senda de seguir vigilando todos estos juegos de azar para que pues los recursos tengan un buen destino. Bueno, la salud de los colombianos. Muchas gracias a ti y un saludo especial para todos los que nos están observando en este podcast y decir que en Coljuegos las puertas están abiertas para poder interlocutar, interrelacionarnos, así como lo hacemos con las otras instituciones del Estado. Hacen un gran esfuerzo interinstitucional por conseguir todos una meta. Así los ciudadanos también deben de participar y deben de estar alrededor de las instituciones para corregirlas, para orientarlas y para participar en esos eventos también democráticos que invitan a que la gente piense en un mejor mañana para sus familias y para una nueva Colombia. Bueno, Marco Emilio Hincapié ha dejado las cartas sobre la mesa.